Buenas, bienvenidos todos. Continuamos con el tema de actividad de agua y en esta tercera parte vamos a ver la determinación experimental de la misma. Existe una gran variedad de técnicas o instrumentos para medir la actividad de agua de un alimento, las cuales se diferencian ampliamente tanto en los fundamentos teóricos en los que se basan como en su complejidad y precio. Una posible clasificación es la que se presenta allí. Métodos basados en la medida de la presión de vapor y o la humedad relativa del aire, que está en equilibrio con el alimento. Métodos basados en las propiedades coligativas y a partir de la determinación de su contenido de humedad si se tiene la isoterma del producto. Ahorita vamos a ir viendo las características y algunos principios de cada uno de estos métodos. En cuanto a los métodos basados en la medida de la presión de vapor o de la humedad relativa del aire, como saben, hay una expresión que relaciona la actividad de agua con el porcentaje de humedad relativa en equilibrio y con las presiones parciales, por lo que si conocemos estos valores de humedad relativa y de presión, entonces se puede determinar la actividad de agua. Además, cuando dos sustancias en un recinto cerrado están en equilibrio, sabemos que sus actividades de agua se igualan, por lo que la determinación puede hacerse directamente sobre la atmósfera que está en equilibrio. Entonces allí tenemos los métodos directos o indirectamente, ¿ok? Sobre la sustancia de referencia que se encuentra en el mismo recinto. Entonces, si medimos la presión de vapor, tenemos el método manométrico. Si medimos entonces directamente la humedad relativa de la atmósfera, tenemos los métodos directos como el higrómetro de cabello polímetro, los higrómetros eléctricos, el de punto de rocío y espejo frío. Y si se hace una medición indirecta de la humedad relativa de la atmósfera, entonces tenemos dentro de ellos los métodos isopiésticos o el equilibrio isopiéstico. Por otra parte, los métodos basados en las propiedades coligativas, como saben, las propiedades coligativas son aquellas propiedades de las disoluciones que se modifican con la presencia de solutos. Como ya vimos, al añadir solutos se afecta la presión de vapor, con lo cual se afecta la actividad de agua. Por lo tanto, el descenso crioscópico constituye un método práctico de obtención de la actividad de agua en disoluciones. Y desde el punto de vista de, a partir de la determinación de su contenido de humedad, si se tiene la isoterma del producto, tenemos que recordar que la isoterma de sorción, ¿okay? Tema que veremos más adelante en esta unidad, es la curva que relaciona la humedad del alimento y su actividad de agua. Por lo tanto, si se conoce esta relación, basta con determinar el contenido de humedad de una muestra de alimento para poder calcular por interpolación su valor de actividad de agua. Ahora vamos a ir viendo las características de cada uno de los diferentes métodos que encontramos en esta gran clasificación. Vamos a iniciar con el método manométrico. Este método se basa en medir directamente la presión de vapor generada por la muestra. En la figura se presenta un esquema general de qué es lo que contiene los equipos que se basan en este tipo de medición. En ellos tenemos, ¿ok?, una zona donde se va a encontrar la muestra, ¿ok?, metida dentro de un frasco. Igualmente vamos a tener otro frasco diferente con material desecante. Luego tenemos lo que sería el manómetro acá de aceite, que gracias a estas diferencias de altura es que vamos a poder hacer las determinaciones, y tenemos un sistema de vacío asociado. Entonces, para la determinación se pesa la muestra dentro del recipiente que la contiene, generalmente entre 10 y 50 gramos, y se coloca dentro del matraz y se sella, se procede a sellar esta válvula. Luego, ya tenemos el material desecante dentro de su envase respectivamente, con el sistema de vacío, la bomba de vacío, vamos a generar vacío en el sistema. Eso se va a dejar por un tiempo, determinado a que se logre ese vacío. Y luego entonces se procede a abrir la válvula que conecta, la muestra con todo el sistema. Se deja alcanzar el equilibrio alrededor entre unos 30 y 50 minutos, y luego se mide la presión que entonces ejerce la muestra por la diferencia de altura que se registra en el manómetro. Luego se cierra la válvula que
conecta a la muestra con el sistema y se abre la válvula que conecta el desecante con el sistema y se deja que se equilibre unos 10 a 20 minutos y se vuelve a medir la presión, ¿ok? O la altura que se registra en el manómetro. Entonces, empleando unas expresiones particulares que relacionan las alturas, ¿ok? Que se registran en el manómetro, es lo que nos va a permitir a nosotros determinar el valor de la actividad de agua. En general, este tipo de métodos tiene un tiempo de medición relativamente alto, de 1 hora aproximadamente o hasta más. Requiere un control de temperatura muy preciso, obviamente, porque acuérdense que la presión de vapor que va a generar el agua que está en la muestra, ¿ok? Va a depender de la temperatura. Se requiere una bomba de vacío para poder hacer vacío en el sistema y no es recomendable para materiales que contienen grandes cantidades de volátiles, ya que entonces ellos ejercerían una presión adicional, una presión de vapor adicional que no va a corresponder a la presión de vapor del agua, que es lo que queremos medir. Por otra parte, tenemos los higrómetros de cabello o polímero. Estos se fundamentan en el cambio de longitud que ocurre en alguna fibra, que ya sea natural, si estamos hablando del cabello, o sintética, que puede ser una poliamida. La fibra se conecta a un dial que lee directamente el porcentaje de humedad, ¿ok? Dentro de las características que tienen estos equipos, son simples de utilizar, son económicos, tardan en alcanzar el equilibrio, no son lineales a humedades extremas, pueden contaminarse con volátiles, pueden presentar histéresis por ese alargamiento y reducción en la longitud de la fibra, ¿ok? Son difíciles de mantener calibrados, pero si se hace un procedimiento de calibración adecuado y un buen mantenimiento, pueden tener una alta reproducibilidad hasta de 0,01 y son susceptibles al deterioro microbiano a altas actividades de agua. Por otra parte, tenemos los de higrómetros eléctricos, que estos se fundamentan en el cambio de conductividad o capacitancia de un sensor al variar el porcentaje de humedad en el ambiente en el cual se encuentra. Estos sensores pueden ser de diferentes materiales, entre los cuales podemos encontrar el cloruro de litio, el poliestireno sulfonado o diferentes semiconductores cristalinos. Incluso hay equipos que pueden presentar o tener diferentes sensores dependiendo del rango de actividad de agua que se quiera medir. Dentro de sus principales características, entonces encontramos que tienen una alta precisión y exactitud, pueden medir todo el rango de actividad de agua, son relativamente rápidos en el tiempo de medición, son sensibles a los volátiles, ciertos sensores pueden presentar histéresis y bueno, obviamente necesitan un método de calibración y compensación también de la temperatura que puede generar internamente el sensor. Por otra parte, entonces tenemos los de punto de rocío o espejo frío, ¿ok? Ellos se basan en la determinación de la temperatura de rocío. Para ello, el espejo, fíjense que acá tenemos una descripción del equipo donde tenemos la muestra, tenemos unos sensores, tenemos un espejo. Entonces, para ello, el espejo se enfría hasta que se forme rocío sobre él. La temperatura a la cual el punto de saturación es alcanzado se determina también observando la condensación en la superficie fría del espejo. Es decir, estos equipos lo que tienen internamente es prácticamente una carta psicométrica. Entonces, con la determinación de rocío, de la temperatura de rocío y del punto de saturación y la temperatura del bulbo seco, entonces buscan dentro de los valores de la carta psicométrica y pueden determinar el porcentaje de humedad relativa. Al determinar el porcentaje de humedad relativa en equilibrio, entonces podemos determinar el valor de la actividad de agua. De este es el equipo en el cual disponemos en el laboratorio de análisis para determinar los valores de actividad de agua. Ellos dan unas lecturas rápidas y de alta precisión, tienen una alta confiabilidad. La ventaja que tienen que también es que pueden medir el rango completo de actividad de agua, ¿ok? Obviamente necesitan un buen mantenimiento, por lo cual el espejo siempre tiene que estar limpio y debe hacerse calibraciones también. Y bueno, las lecturas se pueden ver afectadas por el alcohol y el polipropilenglicol, por lo cual tenemos que tener en consideración el tipo de muestra que se va a emplear. Pero generalmente se pueden analizar una gran diversidad de alimentos. Luego tenemos lo que sería el equilibrio isopiéstico. Este método, ¿ok?
se deduce la actividad del agua del alimento a partir del contenido de humedad de un material de referencia. Generalmente este material de referencia es la celulosa microcristalina, cuya isoterma de sorción es conocida. Para ello se hace equilibrar los dos materiales, el alimento y la referencia, es decir, colocamos en un ambiente sellado el alimento y la referencia. Para esta referencia, que es la celulosa microcristalina, conocemos su isoterma y bueno, los dejamos equilibrar. Cuando alcancen equilibrio, acuérdense que entonces la actividad de agua que presentan los materiales va a ser igual. Entonces, si conocemos el contenido de humedad, es decir, sacamos la muestra, determinamos el contenido de humedad de esa referencia, podemos ubicar el contenido de humedad, venimos en su isoterma y entonces podemos determinar su actividad de agua. Estos equipos son simples de utilizar, son relativamente económicos, o este montaje puede presentar una buena precisión a altos valores de actividad de agua, tardan mucho en alcanzar el equilibrio de 24 a 48 horas, obviamente se necesitan muchos desecadores para las réplicas y las diferentes muestras, y puede dar medidas erróneas en alimentos con sustancias volátiles. Y por último, el último método que vamos a ver sería el método que se basa en la diferencia en puntos de congelación o crioscopía. Como se sabe, este método se basa en la relación directa entre la disminución del punto de congelación y la reducción de la presión de vapor al aumentar la concentración de soluto, como vimos anteriormente. Este método es aplicable solo para alimentos líquidos y la técnica experimental consiste en determinar la temperatura de congelación de la disolución para después aplicar la ecuación propuesta por Robinson-Stowe, que es la que colocamos acá, ¿ok? Donde ese delta F es la temperatura de congelación del agua pura menos la temperatura de la disolución. Son simples de usar, son muy precisos, no se afecta por la presencia de volátiles, ya que las mediciones se hacen a la temperatura de congelación, donde estos no afectan. Son poco factibles para alimentos con partículas en suspensión, ya que afectan entonces esas propiedades de congelación. Requiere mediciones de temperatura con alta precisión, ya que nos importa mucho el valor de la temperatura. ¿Ok? No adecuado para mediciones de actividad de aguas menor a 0,8. Y como habíamos indicado, corresponde a las mediciones de actividad de agua a la temperatura de congelación. Con esto terminamos el video asociado a la determinación experimental de la actividad de agua. Muchas gracias por su atención.